Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y vamos a continuar viendo los frutos del Espíritu. El día de hoy vamos a ver el primer fruto del Espíritu, que es el amor. Y para poder comenzar vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos vas a mostrar. Señor, ya llegamos hasta aquí en este caminar, Señor, al punto en donde tú nos quieres mostrar cuál es el fruto que quieres que demos. Hoy te suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra para que después esta palabra sea llevada por obra, Padre Celestial. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con el fruto del amor y vamos a describir qué es el amor conforme a las Escrituras y entender la diferencia de lo que el mundo nos dice que es el amor y lo que realmente es el amor como fruto del Espíritu Santo, y que es una base que debemos tener porque es lo que Dios pide de nosotros. Hay varios tipos de amor, pero hoy nos vamos a centrar en el amor que Dios nos da, que es el amor ágape. Y este amor es el mismo que quiere que nosotros demos y que esto sea un fruto a desarrollar en cada uno de nosotros. Jesús nos vino a enseñar este tipo de amor, el cual nos da como mandamiento. Vamos a ver qué dice la Escritura en Juan 13, 34 al 35. Y dice la Escritura en Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta palabra es una palabra tan reveladora, ya que nos está diciendo que es un mandamiento el que nosotros podamos amar. Dice que es un nuevo mandamiento y que a través de poder realizar este mandamiento podemos dar fruto, porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, con esto se demuestra quiénes son verdaderos discípulos de Cristo. Aquí, como en la enseñanza pasada vimos, no se trata de lo que yo hago, de los grandes dones, de las grandes hazañas que yo pueda hacer, sino de lo que yo soy, de lo que yo tengo para dar desde mi corazón como un fruto. Por lo tanto, como es un mandamiento, también Dios nos indica cómo es que debemos amar. Nos dice, yo te doy un mandamiento que entre ustedes se amen los unos a los otros como yo los amo. Y entonces nos dice, y el amor que yo quiero que ustedes den es de la siguiente manera. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Corintios 13, del 4 al 3. Dice la Escritura, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces podemos entender que el amor es el fruto de los frutos, es la base para poder llevarse a cabo todos los demás frutos. Y en la palabra de Dios se nos reitera cómo es el amor que nosotros debemos dar. Y vamos a la escritura en Juan 15, 12. En Juan 15, 12 dice la escritura: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y justamente la escritura que leímos en Corintios nos dice cómo es el amor que Cristo nos ha dado a nosotros. Pero nosotros a veces no podemos concebir esta idea, la idea que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, porque el mundo nos ha enseñado que el amor debe ser condicional, que si a ti te aman, tú ames, pero que si no te aman, no tienes por qué amar. El mundo nos ha enseñado a que el amor debe ser primero y exclusivamente para mí misma, y que si no me tratan bien, yo tampoco debo tratar bien. Se me enseña a ser jactanciosa, se nos enseña a ser vanidosas, se nos enseña a ser vengativas. El mundo nos enseña a que nosotros debemos manipular con nuestra sola presencia. Y entonces nos enseñan una idea que es totalmente contraria a la palabra de Dios. En pocas palabras, el mundo nos enseña el ojo por ojo y diente por diente, que si tú me haces algo, yo te voy a pagar mal por mal, insulto por insulto. La sociedad nos llega a tachar de tontos a quien demuestra un amor como el que se muestra en la Biblia. Inclusive se nos dice, no, eso es una condición de humillación a la cual no te debes de someter. Y en este proceso de restauración matrimonial a la que llegamos, nos confunden, porque esta confusión viene a raíz de que yo no conozco lo que realmente Dios quiere que yo haga, que yo dé fruto. Y como no estoy cimentada en la palabra de Dios, no conozco cuál es el amor de Dios. Y entonces ahí viene la confusión, porque si alguien me dice que yo trate mal a mi esposo, que es incrédulo y pecador, entonces cuando yo veo la escritura, me confundo y digo, ¿por qué algunas personas que se dicen ser cristianas me dicen que trate de una manera intolerante a mi esposo? ¿Y por qué otras personas me dicen que yo trate con tolerancia a mi esposo? ¿Por qué hay personas que me dicen que le cierre las puertas a mi esposo, que no tolere el pecado de mi esposo? ¿Por qué yo no puedo discernir? ¿Por qué yo no puedo entender cuál es la voluntad? Y es que yo voy a ser confundida si yo no reviso lo que Cristo nos dio como ejemplo. Y entonces, si yo no conozco la vida de Cristo, si yo no conozco quién es Cristo, cuál fue el propósito de que Cristo viniera a la tierra, si yo no conozco la naturaleza de Dios, entonces va a venir a mí una grande confusión entre lo que debo de hacer, entre lo que debo de dar, en lo que debo ser y entre lo que me dice el mundo. Por eso, tú debes ir a revisar cada ejemplo que Dios nos mostró en la Sagrada Escritura con su amor ágape para cada una de las situaciones. Los 4 libros del Evangelio nos muestran el carácter de Cristo. Pero si nosotros no hemos visto, no hemos ido a la palabra de Dios, no vamos a poder entender cuál es ese carácter de Cristo que nos vino a enseñar, y mucho menos podré
dejar que ese carácter de Cristo se desarrolle en mí. Vamos a ver a la escritura que dice Juan 18 del 10 al 11. En Juan 18 del 10 al 11 nos habla de que Simón, dice la escritura, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En esta parte vemos cuán grande es el amor incondicional de Jesús para nosotros, ya que aquí Jesús le está diciendo que él no iba a tomar su derecho de hijo de Dios. Él pudo, en la escritura nos dice que él pudo hacer que una legión de ángeles se postrara a los pies de Cristo, pero él dice, o sea, aun cuando Pedro lo quiso defender, le dice, no, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, el propósito al cual vine a esta tierra, ¿no la he de pasar? Es decir, ese amor por el cual vine, ¿no lo he de pasar? Dice la escritura que el amor es sufrido. Y esta parte nos deja ver que Cristo nos enseñó cuán sufrido es el amor, de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito. Dice la escritura en Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16. Creo que ese versículo, cuando nosotros llegamos a Cristo, es un versículo que nos ablanda el corazón, que nos hace llorar. Dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero nos deja ver esta escritura, que tal es su amor, o sea, solamente comprendiendo esta escritura, nosotros podemos entender cuán grande es el amor. Y bueno, creo que no lo alcanzaríamos a conocer, ya que el poder entender que alguien mande a su hijo a hacerse semejanza de hombre y a sufrir por nuestros padecimientos, esto es algo que nos debe de consternar y entender cuán grande es el amor que Cristo nos extiende. Pero mira, aquí vemos que este amor incondicional hacia nosotros se debe desarrollar de esa misma manera en nosotros. Dios quiere que ese amor que Jesús nos vino a enseñar con su ejemplo sea desarrollado en nosotros como parte de un ADN espiritual. Al poder ser hija de Dios, pueda yo tener este amor para poder extender. En el primer versículo que veíamos, dice la escritura, en eso se conoce quiénes son los discípulos de Cristo, en que podamos desarrollar el amor, en que nuestro amor también pueda ser incondicional, que nuestro amor pueda ser ágape, que nosotros podamos desarrollar el amor como un fruto. Y debemos entender que amamos porque somos hijos de Dios, pero no te preocupes, por tus propias fuerzas tú no podrías amar. Tú y yo no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, pero también Cristo nos dice, ¿cómo es que vamos a poder amar? Si yo no puedo nada en mis fuerzas, en Cristo sí lo podemos. Dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en Juan 15 del 4 al 5 nos da la clave para poder desarrollar el fruto del amor, para poder permanecer en Jesús y nosotros podamos desarrollar el amor como una vida, como una práctica diaria. Vamos a ver qué dice la escritura en Juan 15. En Juan 15, del 4 al 5. Dice la hermosa escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esta escritura es hermosa, dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta escritura es tan hermosa porque nos deja ver que solamente a través de la comunión con Cristo es que tú puedes desarrollar ese amor en cada una de nuestras vidas. También debes entender que con ese amor, con ese fruto, vas a poder perdonar cuando se trate de la ofensa. Tú vas a poder estar listo para perdonar. Ahora, debes ponerte la mente de Cristo para poder pasar la ofensa y entender que cuando alguien peca contra ti, en realidad no peca contra ti, peca contra Dios. Cuando entendemos que las personas dañan a otros, es porque están lejos de Dios. Pero tú puedes extender el amor que Cristo ya te ha dado y puedes extender el perdón como parte de una decisión por el amor y la misericordia que ahora habita en ti. Y no te cansarás de hacer el bien porque sabes que al tiempo cosecharás de ese buen fruto que ahora vive en ti. Y en este proceso de restauración que tú vives, en donde tu esposo puede llegar a hacer cosas que te lastiman, puede ser muy cansado. Y si tú has estado en momentos donde dices, yo ya no puedo, yo ya no quiero, ¿por qué voy a seguir soportando a ese inmundo pecador o pecadora? Si tú tienes esos pensamientos, es porque a veces nos separamos de Dios, porque dice la Escritura que sin Dios nada podemos hacer. Pero si tú permaneces en Cristo, todo lo vas a poder hacer. La fortaleza de poder amar, de poder perdonar, va a vivir en ti. Cuando tú te separas de Dios y yo me separo de Dios, la mente que tenemos, los pensamientos que vienen, no son objetivos. ¿Por qué? Porque al no estar la palabra de Dios en tu mente, se activan las filosofías del mundo. Y entonces no puedo ver objetivamente. Y entonces empieza una batalla en mi mente entre lo que dice el mundo y entre lo que dice la palabra de Dios. Y entonces la objetividad se pierde completamente. Y entonces no puede brotar ese fruto, el fruto del amor. Muchas veces hemos sido confundidas y se nos olvida cuál es el amor al que fuimos llamadas a desarrollar. Vamos a ver la escritura en Lucas 6:29. Y dice la escritura en Lucas 6:29. Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos
y malos, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí Dios nos llama a poder desarrollar el amor. O sea, es un mandamiento. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, porque dice, y seréis hijos del Altísimo. Entonces, a veces nosotras nos llamamos hijas de Dios, pero mira, dice la Escritura que quien ama puede llamarse hija del Altísimo. Y nosotros estamos llamadas a extender el perdón como parte del amor y la misericordia que ahora habita en nosotras. Y no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque sabes que al tiempo vas a cosechar ese buen fruto. Y a veces nosotros no perdonamos por la aprobación del mundo, por el qué dirán. A veces tú quieres perdonar y el Espíritu Santo te empieza a incomodar a que tú perdones, a que tú trates con amor a ese esposo que está tratando injustamente. Sin embargo, te detienes por el qué dirá el mundo para no ser burlada. Y esto es porque tu soberbia quiere aflorar, porque es una lucha entre el ADN que quiere habitar en ti y el ADN que Satanás quiere implementar en ti. Y hay muchos ejemplos que nos pasan en este proceso y que a veces nosotras no pasamos la prueba para desarrollar el amor. Y vienen muchas confusiones en lo que debo de hacer porque no he ido a escudriñar la palabra en la parte de cómo es que yo debo desarrollar el amor. Y a veces tenemos duda en estos ejemplos que te voy a mencionar. Tenemos duda porque el mundo nos dice lo siguiente: no dejes pasar a tu esposo a tu casa porque no es digno de un hogar puro. No toleres el pecado de tu esposo, tienes que confrontarlo. Exígele pensión aunque él no tenga que comer. No le atiendas porque no es digno de tus atenciones. No le obedezcas porque él ya no es tu cabeza. No le esperes porque no vas a estar a su disposición. No le recibas con amor porque él está en brazos de otra mujer. Niégate a estar con él porque tú vales mucho, eres un lujo para tu esposa. No te quedes callada, tienes derecho a defenderte. Confróntalo, tienes que confrontar el pecado que mora en él. Exígele que vea a tus hijos, exígele todo el dinero para que no malgaste el dinero. Quítale el carro, la casa, las posesiones, porque tú tienes derecho sobre eso. Tú eres la esposa y mereces mucho. No consientas el pecado de tu esposo y exhíbele. Hazle ver su pecado de borracho, júzgale, muéstrale el camino errado de pecado que lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos enlistar una serie de cosas que yo entro en confusión. Y cuando mi esposo viene, estoy confundida porque no he ido a buscar la palabra de Dios, porque no hemos recordado cuál es el amor ágape. Pero si nosotras podemos volver a lo que dice el verdadero amor, podemos entender y podemos contestar a todas estas interrogantes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando alguien me dice, no dejes entrar a tu esposo, dice la Escritura, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor, cuando alguien me dice, no le obedezcas porque ya no es tu cabeza, dice la Escritura, el amor no hace nada indebido. Confróntale con su pecado, dice la Escritura. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y debo entender, como lo dice 1 Corintios 13:3 en su segunda parte. Si yo reparto todos mis bienes, si yo voy a la iglesia todos los días y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo digo ser hija de Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la Escritura nos deja bien claro cuáles serían las respuestas a todas mis interrogantes. Debo atenderle cuando venga, debo esperarle. Y aquí entra un punto bien importante.
El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor es paciente. Muchas veces nos hemos encontrado con que hay mujeres que dicen, es que lo sigo esperando, ¿o qué hago? Y entonces nos irritamos porque queremos que las cosas sean como yo quiero y no tengo la paciencia de poder esperar, de poder tolerar. No hay un nivel de tolerancia y en cambio hay mucha frustración en que el esposo no viene, en que el esposo reclama, en que el esposo no da pensión, en que el esposo sigue hablando con la mujer extraña. Entonces no hay tolerancia porque tengo un amor envidioso, porque tengo un amor conforme lo dicta el mundo, porque tengo un amor donde solamente yo quiero ser reconocida, pero no veo más allá, solamente veo lo que a mí me ofende y no puedo ver lo que mi esposo sufre día a día al estar fuera de casa. No puedo ver hacia dónde le conduce su pecado. No puedo extender la misericordia. Entonces, si nosotros vamos a la escritura para recordar cuál debe ser mi actitud hacia mi esposo, qué debo demostrar para poder dar fruto, sería más fácil sobrellevar la situación. Si yo me meto a desarrollar un amor paciente, va a ser más fácil poder esperar y tolerar la situación. El problema cuando tú te cansas, cuando tú dices, ya me harté del proceso, ya no quiero saber nada del proceso, ya me cansé. Yo he escuchado hermanas que me dicen, ya no quiero escuchar nada de restauración, ya no quiero saber nada, ya me hastié de todo eso. El problema de esa situación es porque tienes un enfoque egoísta, tienes un enfoque sin contentamiento, tienes un enfoque soberbio, porque todo se trata de ti. Te cansas de esperar por la falta de amor que existe en cada una de nosotras. Inclusive hay oraciones que dejan ver el fruto de amargura que existe y la falta del fruto del amor, al pedir egoístamente que hasta al esposo le pasen cosas para que yo pueda tener y obtener lo que a mí me satisface. Pero cuando regresamos a la fuente y sabemos que separadas de Dios nada podemos hacer, es que podemos dejar esa actitud egoísta y poder meternos a la palabra para que Cristo, quien es nuestra fuente, nos llene del fruto de su amor y ese fruto a desarrollar. No te canses de hacer el bien porque al tiempo cosecharás. Vamos a regresar a esta hermosa escritura para que tú recuerdes cómo es que se desarrolla el amor y cada que venga una situación en la que tú tengas que desarrollar el amor. No te importe que otras personas hablen de ti. Lo único que te debe importar es quedar bien con tu Padre Celestial, es hacer lo que te dice tu Padre Celestial, porque el mundo te puede decir mil cosas, pero tú estás enfocada. El mundo no va a estar cuando tu matrimonio se acabe por la falta de y dureza de tu corazón, pero Dios te va a sustentar si tú decides caminar en el fruto del amor. Por lo tanto, vamos a la escritura, vamos a recordar esa palabra donde Cristo nos reitera cómo es el amor que debemos dar, pero no solo el amor que debemos dar, sino cómo es que podemos llenarnos de esa fuente, cómo nos vamos a conectar con esa fuente. Vamos a Juan 15:12. Dice la escritura: este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Perdón, en la escritura Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que en esto conocerán que sois mis discípulos. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado
fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permaneces en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, cada que sientas una confusión, recuerda que estás llamada a dar amor, pero separada de Dios nada podrás hacer. Si te mantienes en la fuente, Dios te fortalecerá para que puedas dar mucho fruto y seas llamada su discípula, hija de Dios, hija del Altísimo, dice la Escritura. Yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a desarrollar este fruto. Sabemos que el desarrollo de este fruto, Señor, al desarrollar este fruto van a venir pruebas, porque si no, ¿cómo sabríamos que estamos desarrollando el amor? Solo a través de la prueba que produce paciencia, la prueba que nos ayuda a amar, Señor. Ayúdanos, Señor. Este proceso es un buen curso para poder desarrollar el amor, Señor. Ayúdanos a pasar este curso, Padre Celestial, a poder pasar cada prueba y desarrollar ese amor. Sabemos que no nos debemos de cansar de sembrar bien, porque al tiempo vamos a cosechar, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, por tu enseñanza, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, porque tú nos dices cómo es que podemos desarrollar ese fruto, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso es que hoy venimos, para que tú no nos sueltes de tu mano y nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad, desarrollando ese fruto y seamos llamadas hijas del Altísimo. Hoy te damos gracias por tu enseñanza, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias por estar acompañándonos en este tema número 11, el desarrollo de los frutos del Espíritu. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.